Hola, muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este séptimo monográfico y penúltimo ya del ciclo de los jueves de otra manera. Un espacio formativo, como ya sabéis, en el que cada jueves de febrero y marzo ponemos el foco en un aspecto de la transformación educativa que estamos viviendo. Este jueves nos centramos en la comprensión lectora, de otra manera, entendiendo la lectura como un pilar fundamental en el aprendizaje. Pero esta tarde además es especial, ya que este año el CICLIP es también de otra manera. Para quien no lo sepa, CICLIP es el Congreso Internacional de Comprensión Lectora de Infantil y Primaria, que nace en 2016 con el afán de fomentar la lectura y mejorar la comprensión lectora en los niños entre 3 y 12 años. Y se ha sumado a nuestro movimiento de otra manera, organizando junto con EDB este monográfico. En el ámbito de CICLIP se realiza una encuesta a los docentes sobre la situación actual de la comprensión lectora de los niños en educación infantil y primaria, y está impulsado por la Asociación Española de Comprensión Lectora, Supertics y EDB. Tu participación nos permitirá seguir dando a conocer la situación actual sobre cuestiones fundamentales de la comprensión lectora, como por ejemplo, cuáles son los hábitos lectores de los niños y niñas entre 3 y 12 años, saber en qué medida está implantada la digitalización en los procesos de lectura o explorar la percepción de los docentes en torno a su capacidad para acompañar los procesos lectores de sus alumnos. Participa en la cuarta edición del Barómetro CICLIP de comprensión lectora a través del enlace que os proporcionamos a continuación. Luego, después, cuando termine esta pequeña intervención, os lo dejo en la opción de preguntas y respuestas. Os dejaré el link para que lo podéis cogerlo y podáis participar en él. Bueno, y desde esta mañana, como sabéis, habéis tenido disponible la ponencia de Antonio Díez, que es catedrático de la Universidad de Alicante, en la que nos habla de la importancia de la comprensión lectora como competencia transversal y de la lectura en los modelos de comunicación actuales, que actualmente un poco pues, nos inundan y sobre todo también llega a las aulas. Os invito a todos los que no hayáis tenido tiempo todavía de escucharle, pues que lo hagáis en cualquier momento a través de la misma web de otra manera, del movimiento de otra manera. Estará disponible para todos durante las próximas semanas. También podéis visualizar las grabaciones de otros talleres, aunque no hayáis podido asistir a otros talleres que hemos realizado. Solo tenéis que registraros en ellos para poder visualizarlos. Ahora vamos a ver cómo aterrizar en el aula todo lo que nos ha explicado Antonio, pero con la ponente que será Olaya Cabo. Pero antes de presentaros, os recuerdo que durante la sesión se va a sortear este curso entre los asistentes. El curso de especialista en comprensión lectora te aportará conocimientos y estrategias para desarrollar una adecuada intervención y prevención ante las dificultades de aprendizaje derivadas de una deficiente comprensión lectora. Es un curso de 30 horas que podéis realizar cuando más os convenga. Al final de la sesión daremos el nombre del ganador. Como en todos los webinars anteriores, ¿cómo lo adjudicamos? Bueno, pues le pediremos a Olaya que diga un número al azar, entre el número 1 y los asistentes que haya cuando finalice su intervención y antes de pasar a las preguntas. El ganador será el que ocupe ese número de orden en el listado de asistentes conectados al finalizar la sesión. Ahora sí, paso a presentaros a Olaya. Voy a dejar de compartir pantalla y... Olaya, ¿estás por ahí? Bueno, mientras se conecta cámara, os cuento, Olaya es diplomada en Magisterio con la especialidad de Educación Física en 2010, tiene un máster en Necesidades Específicas del Apoyo Educativo, también está graduada en Pedagogía, es coautora además del proyecto Leo Bien para Educación Infantil y colabora para la reconversión del curso Leo Bien en formato no tutorizado, que es el curso que estamos promocionando, os regalamos en esta sesión. Vamos a ver si tenemos a Olaya por ahí. Sí, estoy aquí. Olaya, perfecto. Hola. Pues Olaya, adelante, todo tuyo. Comprensión lectora, aplicación práctica de la comprensión lectora. Muchas gracias, Olaya. Nada, gracias a ti, Beatriz, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos, primeramente.
os voy a hacer una introducción de la parte práctica que dijo mi compañero y por la mañana, Antonio Díez, y que hizo hincapié en la comprensión lectora, y yo voy a enseñaros la parte práctica en el aula. Ahí. ¿Qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer? Muy bien, la comprensión lectora es uno de los ejes relevantes ahora mismo de la LOMLOE, que es la nueva ley que entrará en vigencia, como sabéis, el próximo curso 2022-2023. Y la principal novedad es la obligación de un tiempo diario a la lectura en el aula, además de darle un gran peso en la comprensión lectora de manera transversal. Esto es algo que ya contemplaba la LOE, pero la LOMCE y la LOE lo contemplaban solamente en el ámbito de educación primaria y ahora también se habla en el ámbito de la educación secundaria. Parece una buena medida y desde luego un reto para los educadores, que tendremos que cambiar algunos hábitos para dejarle más espacio a la calidad de la lectura. Como bien ha dicho nuestra ministra de Educación, Pilar Alegría, menos sintaxis y más comprensión lectora. Pero, ¿qué entendemos nosotros por comprensión lectora? La comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Aprender a leer no es una tarea fácil y requiere por parte del alumnado mucho tiempo y práctica. Dominar la lectura significa desarrollar una serie de estrategias que se van perfeccionando a lo largo del tiempo hasta que se consigue leer con fluidez y comprensión. Es decir, hay que aprender a leer con precisión, sin errores, de forma rápida, sin titubeos y con la entonación adecuada. Y lo más importante, se debe comprender lo que se va leyendo. El fomento de la lectura desde el aula enriquece el aprendizaje de cualquier ámbito educativo y del desarrollo de la persona. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo llevar a la práctica esta nueva normativa? Tenemos que hacer también un pequeño paréntesis porque las emociones en este caso también cuentan, porque la ley dice que recoge que los métodos de trabajo se basarán en experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas. Las actividades y el juego se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. ¿Y esto qué quiere decir? Que la parte emocional del alumnado es muy importante porque hay que establecer un clima de confianza seguro dentro del aula. Esto genera una apertura por parte del alumno y una predisposición al aprendizaje. Al establecer un vínculo con nuestro alumnado, ellos no tendrán miedo a cometer errores y siempre se mostrarán participativos, porque si sienten confianza, sienten que se respeta su ritmo de aprendizaje. Por el contrario, si ellos se sienten inseguros, se van a cerrar y no mostrarán ningún tipo de interés. Además, el docente en este caso es un eje fundamental, porque él mismo debe demostrar pasión por lo que hace. Si él mismo no se muestra entusiasta, no puede pretender que su alumno lo sea. Como bien dice Francisco Mora, que es doctor en neurociencia, solo se aprende aquello que se ama. Si el profesor realmente muestra agrado, muestra pasión, muestra alegría sobre lo que está haciendo, el alumno siempre va a estar confiado, va a querer aprender, va a mostrar mucho interés, va a estar siempre atento. Pero tenemos unos hándicaps que influyen claramente sobre nuestra comprensión lectora, porque generalmente un alumno comprende bien el lenguaje oral y lee de manera fluida. Entonces puede comprender también los textos escritos, pero esto no es de todo cierto, puesto que hay aspectos específicos en los textos escritos que los hacen más difíciles que la comprensión lectora en sí y que influyen claramente sobre su comprensión. Como es el vocabulario de los textos escritos, suele ser más rico, tiene mayor número de palabras de baja frecuencia, tiene palabras más abstractas.
Por otra parte, las oraciones son más complejas, porque hay oraciones pasivas, subordinadas, y esas oraciones apenas las utilizamos en el lenguaje oral, pero son muy frecuentes en el lenguaje escrito. Además, los textos tienen diferentes gramáticas, porque hay diferentes tipos de textos expositivos, científicos, periodísticos, gráficos, hay diagramas que en el lenguaje oral no aparecen. Otro gran problema es el lenguaje de los problemas matemáticos. Este es posiblemente una de las primeras dificultades con las que se encuentra el alumnado, porque le pedimos al alumnado de primero y segundo de primaria una comprensión lectora que ellos aún no están habituados a hacer y muchas veces fallan, no por la capacidad que tienen de resolver el problema en sí, sino por la falta de organización de esa información que les estamos dando. Además, tenemos en la actualidad los textos multimodales, que son un objeto de nuestro interés porque su comprensión es mucho más compleja que los textos convencionales. Además, tenemos que tener una capacidad de comprensión lectora adquirida desde edades muy tempranas, porque para leer cualquier texto tenemos que ser un lector competente, crítico, reflexivo, capaz de interpretar no solo lo que dice el texto, sino por qué se dice así, cómo se dice así, y puede llevarnos mucho tiempo aprenderlo, más o menos toda nuestra vida, ir adquiriendo este lenguaje. Nuestro alumnado está recibiendo constantemente información y estos deben aprender a descifrarla para poder realizar las tareas que se le piden de manera satisfactoria. Por eso consideramos que es necesario darle a nuestros estudiantes herramientas como las estrategias lectoras que les permitirán y ayudarán a desarrollar su competencia lectora durante todo el proceso formativo. Es muy importante que lean por algo, que lean por un fin en concreto. Tenemos que enseñarles a filtrar toda la información que están recibiendo constantemente con esas nuevas tecnologías, porque no todo lo que están viendo o recibiendo es cierto, no todo es válido. Deben saber que toda la información que tienen en Internet que no es veraz, que deben contrastarla en varias páginas, que deben saber realmente lo que es información de calidad para poder utilizarla. Y nosotros esa es una herramienta que le tenemos que dar para su futuro y para su día a día. Porque está claro que las habilidades lectoras necesarias para el crecimiento individual de una persona están en el día a día y la ciudadanía ha cambiado. Hace 20 años éramos diferentes, la sociedad se movía diferente que a día de hoy y probablemente dentro de 20 años cambiará aún más. Por eso irán apareciendo más tipos de textos con otros soportes y nosotros le tenemos que dar herramientas para que tengan facilidad de acceso a ellos y que sepan controlarlos. Entonces, les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para trabajar dentro del aula desde las primeras lecturas. Porque los niños, desde muy tempranas edades, están recibiendo información por la calle, en casa con sus padres. Entonces, debemos de tener en cuenta que aprender a leer es un proceso cognitivo que se necesita de mucho tiempo y esfuerzo. Y tenemos que conocer a nuestros alumnos para saber si están preparados para empezar a leer y si muestran interés por ello. En un principio no podemos obligar a leer a los alumnos, porque lo que tenemos que darle es oportunidades atractivas, despertar su interés, su curiosidad, acompañarles en el proceso, que sepan que poco a poco van a ir aprendiendo y les vamos a transferir eso a ellos. A lo largo del día, como ya dije, se encuentran con múltiples situaciones en las que interviene la lectura, que nosotros no somos conscientes porque nuestro cerebro de adulto ya las ha automatizado
y no nos damos cuenta de que estamos leyendo. De hecho, una vez que se completa el aprendizaje de la lectura, no puedes no leer. Incluso vas por la calle y eres consciente, dices, no voy a leer ese cartel, y si lo miras, lo lees. Pero hasta llegar a ese nivel de automatización, el proceso es muy, muy, muy costoso y merece la pena aprovechar cada oportunidad que encontremos. Porque tenemos que motivarles. Porque no es bueno obligarles y sí es bueno explicarles por qué. ¿Por qué leen? Porque es importante leer. ¿Para qué leen? ¿Para qué les va a servir? Además, les tenemos que hacer conscientes de que, al igual que se entrena en un deporte para ser cada vez mejores, y que cada vez les parece más fácil porque lo saben hacer mejor, igual que a caminar, no nacen sabiendo caminar, tienen que entrenarlo. Entonces, cuanto mejor lo hacen, más fácil les parece. Y la lectura es lo mismo, cuanto más practiquen, más fácil se les va a hacer. Se trata de que sepan que cuanto más lo hacen, mejor y más rápido lo harán. Un truco que les suele funcionar a los pequeñajos es decirles, ¿quieres que leamos un cuento? O decirles, vamos a leer un cuento. Hay que cambiar nuestra forma de decir las cosas, porque tenemos que decirle, vamos a hacerlo, va a ser divertido, va a ser genial, porque si por el otro lado vamos a leer un cuento, ellos no saben cuál es el fondo de esa frase. Siempre hay que dárselo de manera atractiva, ofrecérselo muy vistoso, muy apetecible para que ellos quieran leer. Pero tenemos el caso de que, aunque les estemos ofreciendo algo estupendo y fenomenal, ellos decidan no leer, porque no les apetece, están cansados, han tenido un día muy largo, o esa lectura que les estamos ofreciendo simplemente no les motiva. Entonces, a partir de ahí empezamos las negociaciones. Empezamos a pactar la lectura de unas poquitas palabras o unos párrafos, siempre dependiendo de la edad del alumno. Y poco a poco ir aumentando lo que se va leyendo. Al fragmentar la lectura en partes más pequeñas es una buena idea porque ellos dejan de percibirlo como algo inabarcable, eso nunca lo van a terminar porque es un rollo, no se va a acabar jamás. Entonces, se trata de que el alumno tenga sensación de éxito, no de estar tensando todo el rato la cuerda hasta que digan, ¡buf!, hasta aquí, no quiero más. Entonces, vamos a ofrecerles oportunidades que les resulten muy atractivas y si no funcionan, siempre explicar y después negociar. Con los más pequeños les podemos ofrecer juegos. Pueden jugar a encontrar una letra concreta en los rótulos que van viendo por la calle, por ejemplo. Leer una palabra en un cartel. Vamos por la calle, vemos una tienda y vemos un cartel y que lean una palabra y pueden decir otra que empiece, por ejemplo, por la misma letra o que rime con la anterior. Pueden leer también instrucciones sencillas porque saben que al leer esa instrucción es para conseguir algo. Entonces, por ejemplo, un juego que tengan de mesa y tiene unas normas, pues pueden leer esas pequeñas normas y saben que al leer pueden jugar a ese juego porque ya saben las normas para poder aplicarlas. También pueden recortar letras de los folletos del súper para así formar palabras. Van haciendo palabras, van haciendo pequeñas frases. También es muy divertido construir letras de plastilina o con cualquier otro material que les permita el modelaje, que les permita moldear con las manos. También se les puede pedir ayuda para encontrar un libro, un cuento. Tenemos una biblioteca a su altura siempre y tienen los títulos. Entonces el alumno se acerca a la estantería y si aún no conoce perfectamente ese cuento, porque si no ellos se van a fijar en la imagen de la portada, que ellos son súper visuales,
pues tendrán que leer el título. Entonces van a buscar el cuento que tú les has dicho. Entonces están buscando entre varios hasta encontrar con la opción que es la correcta. También podemos aprovechar los envases, por ejemplo, el cartón de la leche, un champú, cualquier producto que el niño pueda leer pequeñas palabras. Y así ellos van viendo que esa lectura les proporciona algo. Y sobre todo, proponerles que lean un cuento o a su hermano pequeño, o a una mascota, a un peluche. El hecho de leer para alguien que sabe menos que él les hace que se relajen, que se tranquilicen y que les apetezca enormemente leer, porque se sienten válidos. Vale, vamos a empezar a decir algunas actividades tipo para trabajar esta comprensión lectora dentro de nuestras aulas, desde infantil hasta secundaria. Vamos a dividir las actividades por ciclos y vamos a decir actividades que podamos utilizar de manera transversal en todas las asignaturas, porque la comprensión lectora se tiene que trabajar de manera transversal en todas las asignaturas. Desde las primeras lecturas en educación infantil hasta quinto de educación primaria, es muy importante seleccionar una lectura adecuada. Dado que el primer paso será siempre leer atentamente un texto, es importante seleccionar la lectura teniendo en cuenta su edad y sus habilidades motoras. Además de valorar los intereses del alumnado, porque así captamos mucho mejor su atención. Otra actividad que podemos realizar es, terminada esa lectura, le podemos pedir al pequeño lector que conteste algunas pequeñas preguntas de manera inferencial, para así saber si han entendido el contenido del texto. Así provocamos una reflexión sobre el texto leído y elaboramos una información en su memoria. Las preguntas inferenciales pueden ser: ¿qué pasaría antes de que? ¿O qué significa esta palabra? ¿O por qué el personaje ha realizado? ¿O cómo podrías tú resolver ese enigma? ¿O qué otro título te gustaría ponerle a la lectura? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué diferencias hay entre el oso y el perro? ¿Qué crees que pasará en el futuro? Esas preguntas le hacen al alumno reflexionar y pensar sobre lo leído. Además, podemos hacer un pequeño resumen. Es un ejercicio muy útil para que sintetice el texto con sus propias palabras, escribiéndolo o realizándolo de manera oral, dependiendo de su edad. Si les resulta muy complicado, pues les podemos ayudar proporcionándoles una serie de frases, síntesis, algunas palabras concretas, algunas palabras incorrectas que no tengan nada que ver para ver si el alumno estuvo atento o no. Y tiene que identificar qué palabras resumen exactamente lo que ha leído. También podemos hacer un mapeo del texto, que son los mapas conceptuales. Son una herramienta de aprendizaje para fomentar la comprensión lectora de los niños. Con estos mapas mentales se puede organizar la información de lo leído, estructurar las ideas principales y aprender de manera comprensiva y elaborar esquemas visuales significativos. Este ejercicio lo empezaremos a utilizar aproximadamente a partir de segundo de primaria, pero de manera muy simple, e irán poco a poco aprendiendo esta técnica para poder elaborar esos mapas conceptuales mucho más complejos a medida que avanzan en los cursos. Las actividades para trabajar la comprensión lectora en matemáticas: es muy importante que el alumnado lea cuidadosamente, no que lo memorice.
que lo lean cuidadosamente, después que lo memoricen y lo interioricen y después que lo cuenten con sus propias palabras. Esto es una rutina que les ayuda a ellos a resolver el problema, porque muchas veces leen lo que está ahí escrito, pero no es muy difuso, es imposible resolverlo. Entonces, el alumno no es que tenga problemas en resolver ese problema, como estamos viendo este problema, que aún lo estuve trabajando esta semana con mi alumnado. Es un problema que necesitamos resolver lo anterior para poder continuar. Pero el lenguaje que está utilizado, el alumno le crea mucha confusión. Os lo voy a leer. Daniel tiene 5 años menos que su hermana Emilia y 6 años más que Zacarías. Emilia tiene 18 años. ¿Qué edad tiene Daniel? ¿Vosotros qué pensáis que harían los alumnos en este problema? Pues bien, cuando tenemos que decir qué edad tiene Daniel y te dice que tiene 5 años menos que su hermana Emilia, ese dato lo han cogido bien. 18 años tiene Emilia, su hermano Daniel tiene 5 menos, pues hacen la resta. Ahora bien, el problema viene en ¿qué edad tiene Zacarías? Madre del cielo, esto crea una confusión muy grande, porque ellos, la edad de Zacarías, no entienden qué está pasando, porque el problema te dice que Daniel tiene 5 años menos que su hermana Emilia y 6 más que Zacarías. Entonces el alumnado al leer el más, automáticamente suman. Y como sabían que la edad de Daniel era 15 años, pues le suman a la edad de Zacarías 6 años más. Y la edad de Zacarías no son 6 años más, sino es la edad de Daniel menos la edad de Zacarías. Que la edad de Daniel son 13 menos la edad de Zacarías, que son 6 años menos. Entonces ahí es cuando les tenemos que desglosar el problema para que ellos hagan una inferencia y relacionen todos los datos para poder resolver este problema, que a la vista parece un problema muy sencillo, pero que ellos lo complican bastante. Otra forma de trabajar de manera transversal, que es una de las mejores y que se están utilizando en muchos centros ya de educación infantil y de primaria, es el trabajo por proyectos o rincones. Esto es estupendo para fomentar el trabajo en equipo, la cooperación entre ellos. Aprenden con el grupo y del grupo. Y es genial porque el docente puede ver una oportunidad para trabajar cualquier cosa en cualquier momento, porque un proyecto puede ser cualquiera, como una fecha especial. Por ejemplo, viene Halloween, pues vamos a trabajar sobre el Halloween, de dónde ha venido el Halloween, qué se celebra, por qué se celebra. Entonces los alumnos tienen que ir buscando información sobre esto, tanto en formato digital como en formato físico. Entonces tienen que ir haciendo una recolección de la información y van plasmándolo en un pequeño mural, por ejemplo, y van hablando con sus compañeros y contrastando toda esa información que tienen. O una excursión. Por ejemplo, se fueron de excursión todos juntos al parque natural y vieron un árbol que les encantó a todos. Se quedaron fascinados con la forma de ese árbol y su altura. Pues tenemos un proyecto nuevo, los árboles. Entonces vamos a estudiar el tamaño de los árboles, porque sus troncos tienen anillos. Tenemos un montón de cosas que podemos trabajar dentro de ese proyecto de los árboles. O si no, también podemos fijarnos en una situación puntual que sucedió en clase, como por ejemplo, un compañero se ha ido de vacaciones, se fue de viaje. Y entonces podemos averiguar cosas sobre el país o el lugar o la zona a donde se ha marchado de vacaciones. Es súper interesante y atractivo hacia sus compañeros y estas situaciones escolares se
Están todos los días los niños tienen preguntas, tienen pasiones. Si nosotros nos fijamos en lo que nos dice el alumno, podemos averiguar qué cosas podemos trabajar dentro del aula que les motiven y que les cree una necesidad de aprender, de estar conectados con la lectura, de estar conectados con lo que quieren aprender, porque tiene un fin, ellos necesitan saber eso. Cuando un niño se da cuenta de verdad que importa, puede conseguir cualquier cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño motivado, un niño conectado, un niño activo, siempre va a rendir y va a trabajar mucho más feliz y mejor que un niño desmotivado, que un niño que no quiere intervenir. Siempre hay que buscar lo que le motiva al niño, porque todas las personas al fin y al cabo nos movemos por motivaciones. Los beneficios del trabajo por proyectos son formación para el futuro, porque ellos buscan y aprenden cosas para un fin. Y en el futuro, cuando ellos necesiten buscar cosas, va a ser siempre para un fin. Trabajan de manera colaborativa, que esto les ayuda a desarrollar un montón de cualidades. Son más autónomos porque no tienen un trabajo dirigido, sino que tienen que ellos mismos buscar esa información. Los proyectos es la vida, todo es un proyecto. Tú tienes un proyecto de vida, por ejemplo, pues el proyecto dentro de la escuela es con un fin y fomenta el espíritu crítico, porque ellos dentro de ese proyecto van a ir diciendo qué les parece bien, qué no les parece bien, si incluimos o no incluimos esto dentro del proyecto. Muy bien. Otra forma de trabajar en la comprensión lectora es dentro del aprendizaje en las plataformas informáticas, porque hoy en día todos tenemos acceso a un móvil, a una tablet, a un ordenador, y esto es un proyecto súper innovador que ayuda a los alumnos a trabajar de una forma muy rápida de un montón de procesos que necesitan para la comprensión lectora. El proyecto se llama Leo Bien y los niños se conectan desde la plataforma entre 3 a 5 días a la semana con una sesión de entre 10 y 15 minutos y tienen actividades en un entorno gamificado. ¿Esto qué quiere decir? Que son juegos, a través del juego aprenden. Las actividades, además, están diseñadas didácticamente para desarrollar estrategias como la interpretación, la retención, la organización, la valoración de ideas, y estas estrategias son todas necesarias para el desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora. Con la activación de los conocimientos previos, la anticipación, la predicción, la observación, el monitoreo, la inferencia, la paráfrasis y el análisis. Todo esto se trabaja dentro del proyecto Leo Bien. Además, adapta las actividades al ritmo del aprendizaje del alumnado. ¿Esto qué quiere decir? Que la plataforma Leo Bien tiene un algoritmo propio y crea las actividades acorde al nivel que tenga el alumno y de manera individualizada. Esto es un beneficio enorme para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, como puede ser un niño disléxico que presentan dificultades relacionadas con la conciencia fonológica, la agilidad visual, el reconocimiento de las palabras, o si no, los alumnos que tienen trastorno de déficit atentivo con hiperactividad, que tienen dificultades en el bucle fonológico, en el almacenamiento, la manipulación de la información basada en el lenguaje. Con lo cual, esta plataforma les va a beneficiar de manera individual a cada alumno. También podemos trabajar a partir de sexto curso, la ESO y el bachillerato. ¿Cómo podemos trabajar con ellos? ¿Cómo podemos enseñarles a comprender y a aprender de forma eficaz? Pues bien, debemos trabajar el desarrollo de la atención consciente y la competencia lectora eficiente. ¿Cómo? Pues manteniendo al alumno activo y protagonista ante cualquier situación de aprendizaje.
Además, debemos desarrollar su capacidad de comprensión, tanto oral como escrita, en todas las áreas del aprendizaje. ¿Qué nos dice la LOMLOE? Esta nueva ley nos hace hincapié que tenemos que trabajar de manera transversal la competencia lectora. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el profesorado tiene que implicarse para poder crear alumnos competentes. No es el único encargado de esto el profesor de lengua y literatura. No, todos y cada uno de los profesores están implicados en este proceso. Tanto el profesor de educación física como el de inglés, como el de comprensión lectora, no existe. Como el de lengua y literatura gallega, como el de matemáticas, todos tienen que trabajar la comprensión lectora. ¿Y cómo pueden hacer eso? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues a través del método este de los 8 pasos. Este método es muy bueno y muy eficaz y al principio puede resultar muy tedioso, muy aburrido, muy elaborado, pero al final quien trabaje este método de los 8 pasos en su aula va a notar cómo sus alumnos van a tener un incremento en la competencia lectora alucinante y además van a aumentar sus resultados, van a notar que sus notas están creciendo. ¿Por qué? Porque el alumno se está situando, está aprendiendo, se está ubicando, está entendiendo lo que está leyendo. Pues bien, ¿cómo es este método de los 8 pasos? El primero es la lectura global del texto. ¿Cómo tiene que ser esta lectura? Rápida. ¿Para qué? Para hacerse una idea general del texto. El segundo paso es la lectura de cada párrafo. ¿Cómo tiene que ser esta lectura? Detenida. ¿Para qué? Para determinar cuál es el asunto central sobre el que giran las ideas que hay en un párrafo, en cada párrafo. Y deben de poner un título a cada párrafo colocado en el margen de la hoja para que sepan de qué va cada párrafo. Tienen que tener claro que ese título no es un resumen, sino que con esa palabra o con un par de palabras ya saben cuál es la idea principal. El título no es el primer nombre que aparezca en el párrafo, no, tienen que buscar ellos ese título. Y el título tiene que reflejar el tema específico de ese párrafo, no del tema en general del texto. El tercer paso, deben repasar esos títulos que han extraído antes del análisis del texto. ¿Para qué? Para quedarse con el título más válido, con el mejor, el que refleje mejor la idea principal de cada párrafo. El cuarto paso es la organización. Esta organización consiste en reconocer la organización interna del texto. Tienen que tener claro que todo texto escrito tiene una organización, que existen formas distintas de organizar, que estas formas pueden ser detectadas y representadas gráficamente y que ¿qué formas tenemos de representar un texto? Pues existen 5 tipos de textos básicos. Está el texto comparativo, que ¿cómo lo detectan? Es un texto que consiste en comparar 2 o más elementos o fenómenos. Tienen también los textos que ponen una problemática o soluciones. ¿Cómo lo detectan? Cuando una parte del texto consiste en una exposición de un problema y en otra parte hay soluciones. Por ejemplo, leen un periódico y dicen que el hambre en el mundo hay que erradicarlo porque si no todo el mundo va a morirse. Entonces ellos pueden ver que hay una solución y un problema, o hay varias soluciones para un problema, o que hay 2 problemas y una solución. Tienen que identificar en ese tipo de texto, de
problema-solución, cuántas problemáticas o soluciones hay. También tienen los textos de causalidad. ¿Cómo pueden detectar estos textos? Pues bien, en este texto se pone en relación dos o más fenómenos en términos de que uno es la causa del otro, como por ejemplo las lluvias torrenciales son la causa de las malas cosechas. Ellos pueden ver que hay distintos casos, o un antecedente y un consecuente, o un antecedente que da lugar a dos causas, o varios antecedentes que pueden ser los responsables de la operación de otro fenómeno diferente, la consecuencia. También tienen los tipos de textos descriptivos. ¿Cómo los detectan estos? Pues cuando determinan un acontecimiento o hecho y describen diversos aspectos, como por ejemplo la geografía o la cultura de un sitio. Y también tenemos los textos de secuencia. ¿Y estos cómo los detectan? Cuando describen los pasos o fases a lo largo del tiempo, primero, segundo, por ejemplo, cómo se formó la Tierra. Nos va diciendo cada uno de los momentos o fases del proceso. El siguiente paso que tienen que seguir es el de la localización de los componentes de la organización. Consiste en averiguar en qué párrafos se encuentran los componentes básicos de la organización. Para ello deben hacerse las siguientes preguntas el alumnado. ¿Dónde están las causas y las consecuencias? ¿Y los problemas? ¿Las soluciones? ¿Las fases? ¿Las características? Ahí es donde miran los tipos de casos que tienen anteriormente en la fase de organización. En el paso número 6 de construcción del esquema, tienen que realizar un gráfico que exprese la organización general del texto y refleje el número de componentes localizados en cada párrafo. Esto les ayuda a establecer las relaciones existentes entre las distintas partes del texto. Tienen que tener claro que el esquema es la forma de organizar la información extraída del análisis del texto. Y es necesario que se hagan las mismas preguntas, las siguientes preguntas. ¿Qué representación gráfica corresponde con este tipo de organización? Voy a fijarme en la organización. ¿Cuántos componentes debo reflejar para poder interpretar el texto y poder organizar mis ideas? Por ejemplo, como vimos antes, si es un texto de organización de causalidad, tienen que ver cuántos antecedentes o consecuentes tienen. Y no se deben olvidar que existen 5 formas básicas de organizar la información en estos textos y que cada una tiene su representación gráfica. Cada uno es diferente, el de comparación, el de problema-solución, el de causalidad, el de descripción y el de secuencia. Después tienen que construir el significado, es decir, el resumen, que tienen que rellenar todos los cuadraditos del esquema con toda la información apropiada. Tienen que hacer un buen resumen y tienen que tener claro que un resumen no es un solo título, que un resumen no consiste en subrayar, quitar lo redundante y copiar literalmente una lista de elementos sin ninguna organización, continuidad y coherencia. Un buen resumen siempre debe ser breve, preciso y consiste en expresar con sus propias palabras las ideas principales del análisis global del texto con organización, continuidad y coherencia. Y partir de la información que ellos ya conocen y ampliarla con la información nueva que les aporta el texto, así aumentando sus conocimientos, porque el alumno siempre va aumentando curso a curso sus conocimientos, porque en primer curso aprenden una cosa y en segundo un poquito más y en tercero un poquito más y en cuarto un poquito más, y si ese alumno tiene el conocimiento adquirido, simplemente tiene que añadirle el poquito más. No tienen que volver a hacer un
estudio profundo de lo que están haciendo, no, es añadirle el poquito más a lo que ellos ya saben. Vale. Además, tenemos que practicar una lectura rápida. Ay, disculpad, me faltan las autopreguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las autopreguntas? Es hacerse preguntas los alumnos sobre el texto. ¿Qué deben hacer? También imaginar las preguntas que ellos piensan que van a salir en el examen. Y además, imaginar las preguntas que el profesor les puede preguntar en clase. Si siguen todos estos pasos, todos y cada uno de ellos van a lograr aprender de manera significativa, comprensiva y profunda. ¿Por qué? Porque tienen el aprendizaje interiorizado. Entonces pueden continuar aprendiendo más cosas. Ahora sí. Tienen de la mano, van en el acto lector la velocidad lectora y una correcta comprensión. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tener una buena velocidad lectora, que nos impida, si no tenemos una buena velocidad lectora, nos impide una correcta comprensión. Y una baja comprensión nos invalida la lectura. ¿Por qué? Porque no nos hemos enterado de nada. Para que surja una lectura eficaz, deben de tener los alumnos una velocidad lectora que supere las 250 palabras por minuto aproximadamente. Al leer, los ojos van dando pequeños saltos y a veces cuando no se entiende lo que están haciendo, pues es cuando se producen regresiones, cuando se equivocan. Los buenos lectores pueden leer varias palabras en cada fijación de la vista. Tampoco se lee con la misma rapidez un titular de un periódico, por ejemplo, un anuncio, o cuando ellos están leyendo algo que les encanta. Eso lo leen detenidamente, se están deleitando con la lectura. Es lo mismo que comparar a un corredor, que es el titular, el corredor, que a alguien que está paseando por el bosque tranquilamente, observando toda la naturaleza. Eso es el alumno cuando está leyendo su libro que le encanta y está metido en la lectura y ensimismado con ella. Entonces, para trabajar la velocidad lectora, podemos trabajar, por ejemplo, actividades de incremento de la velocidad lectora, como puede ser elegir una palabra al azar en un texto y pedir al alumno que la busque rápidamente. En clases colectivas es súper eficaz porque todos pueden participar a la vez y el nivel de interés es muy alto. También pueden trabajar el incremento, seleccionar palabras de uso frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Que busquen en un texto formas verbales súper comunes, y le tenemos que decir al alumno que cuente cuántas veces encontró ese verbo, esa palabra, ese artículo, esa preposición en ese texto. También pueden hacer ejercicios de lectura ultra rápida. ¿Esto qué quiere decir? Le damos un texto y le decimos que lo lea súper veloz y averiguar de qué tema se trata. O sea, en ese breve espacio de tiempo tienen que averiguar lo que acaban de leer. También podemos trabajar actividades para el incremento del vocabulario visual, haciendo ejercicios de sinónimos. ¿Esto qué quiere decir? Se presentan dos columnas y tienen que unir esa palabra con su sinónimo. O, si no, hacer ejercicios de relaciones lógicas. También presentamos dos columnas y tienen que enlazar las que están relacionadas unas con las otras. O si no, también ejercicios de discriminación de palabras semejantes. Tienen que subrayar una palabra que comience siempre por la misma sílaba y encontrar todas las que empiecen por esa sílaba. También podemos hacer actividades de identificación de palabras por su zona gráfica superior. ¿Esto qué puede ser? Pueden ser palabras o textos cortados por la mitad, porque nuestro ojo ya conoce esas letras, entonces va a leer esa palabra pese a que le falte un cacho. Desarrollo de la capacidad de la anticipación lectora. Estas actividades
son similares a las anteriores, pero son con textos o palabras mutilados. Esto no es el texto que le falte la parte de arriba, sino que a la palabra le falta un cacho y el alumno tiene, por el contexto en el que está esa palabra, tiene que averiguar qué palabra es. Otro gran punto a tratar es la dinamización de las bibliotecas escolares. ¿Qué pasa? Que actualmente, no en todos los centros, pero en muchos centros escolares, se utilizan las bibliotecas como un simple almacén de libros. Y esto debería cambiarse totalmente. Y se debería de dinamizar mucho más su utilización y contar siempre con la opinión del alumnado, porque si les ponemos lecturas que les interesen, van a acudir a esa biblioteca a leer, van a trabajar así su comprensión lectora. Entonces, en esas bibliotecas les podemos ofrecer lecturas atractivas para todo tipo de alumnado y siempre en diferentes soportes, porque no solo tenemos el formato papel, tenemos el formato digital que es muy fuerte, es muy potente en la actualidad. También les podemos ofrecer lecturas en otros idiomas, ya sea en las lenguas cooficiales como el gallego, el euskera o el catalán, o en lenguas extranjeras como puede ser el inglés, el francés, el alemán, y ¿por qué no? Un cómic en japonés. Hay muchos alumnos en secundaria que tienen una pasión enorme por el manga. Ofrezcámosle ese tipo de contenido que les gusta, que les encanta. Tienen que leer, disfrutar. También les podemos ofrecer prensa del día o prensa deportiva, pero les vamos a subrayar los títulos, porque así les parece más atractivo. Ha sido un golpe de vista, dice, uy, me interesa, ¿qué ha pasado con el resultado de este partido? O ¿cómo ha quedado en esta carrera de motos? Entonces el alumno se va a interesar por esa noticia. También podemos hacer talleres de cuentacuentos, que esto estimula mucho a los niños y les encanta porque personifican a los personajes, les cuentan una historia con un soporte por detrás muy visual y al alumno lo engancha, les encanta este tipo de cosas a los alumnos, por ejemplo, de infantil y de primaria. También podemos llamar para nuestra biblioteca escolar escritores locales o músicos que les gusten a nuestros alumnos. ¿Por qué no traer un rapero que les cante un rap a los alumnos y les entregue una hoja con el texto que está diciendo? El alumno ahí tiene que leer y descifrar lo que está diciendo, porque la velocidad lectora con la que leen el rap es muy alta, entonces no son capaces de muchas veces de saber lo que está diciendo, entonces les muestra mucho, les crea una necesidad de saber lo que está diciendo, entonces van a prestar mucho interés. Y también podríamos realizar talleres de cocina o repostería, porque al fin y al cabo cuando leen una receta están trabajando en áreas como la lengua o las matemáticas, porque están trabajando que las unidades de medida para hacer la receta. Bueno, vamos a ir finalizando y decir que como conclusión que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento, como vía para el acceso a la información y la adquisición de conocimientos. La comprensión lectora constituye una de las competencias fundamentales para la vida y por eso la LOMLOE, de esta manera muy acertada, hace hincapié en el trabajo de la misma. Como dice este proverbio chino, dale un pez a un hombre y comerá un día, pero enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si le damos herramientas a nuestros alumnos, van a aprender a descifrar todo en un futuro. Muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algunas actividades para poder utilizar con vuestros alumnos en el día a día, porque todas se pueden utilizar en todas las áreas, recordad. Bueno, Laia, muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir para que se te vea mejor? Y nada, no hay muchas preguntas. De todas formas, vamos muy mal de tiempo también, o sea que tampoco te podría pasar todas las que tenemos. Sí que me interesa una bastante porque es reiterativa. ¿Alguna idea
para trasladarles a las familias, ¿vale? O sea, la lectura, entendemos que la lectura, o por lo menos desde las conclusiones en preguntas y respuestas, es que interesa un poquito involucrar a la familia en estos procesos de beneficiar el proceso de comprensión lectora. ¿Qué consejos le podemos dar a los padres en casa para que favorezcan un poco este amor a la lectura por parte de los niños? Ajá. Pues una es dando ejemplo, nosotros mismos leyendo. Nosotros si leemos, nuestros hijos se van a fijar y van a querer leer. Por otra parte, lo que les tenemos que ofrecer es lecturas que les encanten, que les parezcan atractivas, que les interesen. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cuando son pequeñitos, como no saben leer, nosotros les leemos un cuento por las noches, por ejemplo. Y cuando aprenden a leer, ¿esto qué pasa? Desaparece total y absolutamente. No, no podemos hacer eso. Podemos seguir leyéndoles lecturas, pero que sean más complejas, por ejemplo, porque el aún no tiene ese nivel para comprender. Entonces, siempre tenemos que continuar leyéndoles para crearles la pasión. También, ¿qué podemos hacer? Ir a las bibliotecas de nuestro barrio, acudir a los talleres que hay en nuestras bibliotecas. Hay muchos talleres también de cuentacuentos. También podemos ir a las librerías con ellos. Hay muchos alumnos que tienen intereses por cosas determinadas, pues vamos a una librería, igual sobre el tema que al niño le encanta, hay varios libros, pues le compramos uno o cogemos en la biblioteca. En las bibliotecas les ofrecen un montón de recursos. Entonces, con esto estamos trabajando esa lectura y creando esa pasión hacia la lectura. El niño se va a mover para leer porque le gusta, no porque le están imponiendo una lectura. Porque no es lo mismo que te impongan a leer El Quijote en la ESO o en bachillerato, que tú cojas un libro que dices, oh, me encanta, estoy leyendo sobre un acontecimiento que ha sucedido en mi barrio y eso le interesa, le motiva. Pero en cambio, la otra lectura, como es obligada y la tienen que hacer, la mayoría de los alumnos muestran rechazo sobre ella. Muchas gracias, Olaya. Bueno, como te digo, vamos un poquito justos de tiempo y vamos a pasar a seleccionar a la persona que ha ganado el curso. Entonces, dime un número al azar, Olaya. ¿Qué día soy? Hoy 17. Pues ya lo tienes. Venga, perfecto. Pues mira, mientras yo voy localizando en el listado de asistentes, mi compañera va a poner un pequeño vídeo para identificar algunas de las soluciones que DB también tiene contempladas para trabajar la comprensión lectora. Muchas gracias. Gracias. En EDB os proponemos hacer las cosas de otra manera y es por eso que nuestros nuevos materiales abordan la comprensión lectora desde un enfoque holístico, transversal y competencial. Tus alumnos se encontrarán inmersos en situaciones reales que deberán resolver y en las que sentirán la necesidad de interpretar y comprender el contenido y aplicar el texto en la vida cotidiana, a través de las situaciones de aprendizaje. Así, la comprensión lectora se presenta como una destreza imprescindible para desenvolverse en cualquier ámbito de la vida, y a partir de una situación a resolver, trabajarán a fondo un texto para entender su objetivo, su estructura, su utilidad y saber cómo sacarle partido. Y de este modo natural entenderán la lengua como lo que es, un instrumento útil y capacitador, un medio para comunicar, para pensar y aprender. Pero no hay que olvidar que la comprensión lectora es un proceso muy complejo en el que intervienen múltiples factores y que debemos acompañar al alumnado con mucho respeto, siguiendo su propio ritmo madurativo y ofrecerle un entorno de aprendizaje personalizado para que refuerce las destrezas implícitas en la comprensión lectora. El proyecto Leo Bien acompaña al alumnado en este proceso, junto con el equipo docente y la familia, porque todos los agentes educativos son imprescindibles para abordar la comprensión lectora de otra manera. Bueno, pues ya tenemos localizado al ganador. No puedo dar su correo por motivos de
de privacidad, de protección de datos. Lo que sí que tengo, o por lo menos que sepa, se llama Alicia, ¿vale? Es una chica. Tengo tu correo, nos pondremos en contacto contigo para proceder con el proceso de matriculación. Enhorabuena, Alicia. Y ya sin más, me vais a permitir que también comparta un momentito pantalla para despedir la sesión. Como os decía, antes de despedirnos, bueno, pues queremos recordaros que en este gran reto que tenemos todos por delante de transitar hacia un modelo curricular nuevo, EDB os lo pone muy fácil a través de sus nuevos materiales. Muchas gracias, Olaya, por ayudarnos a trabajar la comprensión lectora en el aula. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y os recordamos que podéis participar en el barómetro CICLIP de comprensión lectora. Os hemos ido dejando en preguntas y respuestas durante toda la sesión el link para poder participar. De todas maneras, en la web de CICLIP, si buscáis en el buscador CICLIP, vais a encontrar el acceso para poder acceder a esta encuesta. Os animamos a participar. Además, os recuerdo que si os interesa mejorar el trabajo de la educación emocional en vuestras aulas, pues os esperamos también el jueves que viene. Como veis, tenemos a Juan Antonio Planas en el vídeo que estará en abierto desde las 10 y luego tendremos un webinar práctico con Ana Rojo, que nos hablará un poquito pues, de la educación emocional más aterrizada en el aula. Y como siempre, pues habrá oportunidad para ganar una beca para un magnífico curso. Sin más, no os entretengo, que paséis buena tarde y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos por asistir y por participar. Gracias, Olaya. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Buena tarde.